importancia, hermanos. Bueno, vamos a ver como primer cita Mateo 4, de versículo 18 al versículo 20. Mateo 4. Me avisan cuando ya lo tengan. Dice así. Bueno, en este día vamos a hablar de Andrés. Hace 15 días hablamos del apóstol Pedro. Hoy vamos a hablar de Andrés. Dice la palabra de Dios así, en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Sí, vamos a hablar de Andrés. Andrés, ¿alguno de ustedes en la palabra de Dios ha leído algo de Andrés? Pues, era discípulo de Juan, primeramente, sí, pero algo más. ¿Qué han leído ustedes de Andrés? Pues todos sabemos que era hermano de Pedro, ¿no? Todos lo sabemos, porque aquí la palabra ahorita lo acabamos de leer, que era hermano de Pedro, pero algo más que hayan leído de Andrés. Poco habla la palabra de Andrés, ¿no? Menciona que era discípulo de Juan el Bautista. Su nombre significa valiente o varonil. Valiente. Dice, vamos a tomar el significado de valiente. Poco se menciona en la palabra de Dios de Andrés, pero también fue el apóstol, el discípulo de Juan el Bautista. Pero también vemos que Andrés esperaba al Mesías, porque él seguía a Juan el Bautista. Andrés seguía a Juan el Bautista. Pedro no lo seguía, era Andrés. Pedro fue porque a Jesús, porque Andrés lo llevó, ¿sí? Andrés llevó a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Pero Pedro no seguía a Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo seguía Andrés, era discípulo de él, ¿sí? Andrés, a pesar de su aparente papel no menos importante en la palabra, porque no se menciona mucho, se menciona en el Nuevo Testamento solo 12 veces, y 4 de esas veces son en la lista de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces vemos que Andrés se menciona muy poco en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, pero no es menos importante que los demás, ¿sí? Andrés tuvo un desempeño importante en el Evangelio, ¿sí? Como ya sabemos, era hermano de Pedro, su padre era pescador, y ese oficio pasaba de padre a hijo. El nombre de su padre era Jonás y de su madre Juana. El nombre de Jonás era comúnmente usado a quienes ejercían la pesca, ¿sí? De Jonás no se menciona tampoco la palabra mucho, nada más que era hijo de Jonás, tanto Pedro como Andrés. Pero algo importante a resaltar, hermanos, es que le enseñaron tanto a Andrés
como a Pedro la importancia de la palabra, ¿sí? Le enseñaron, porque ellos esperaban al Mesías, le enseñaron lo que la palabra de Dios dice, lo que es todo el Pentateuco. Por tradición, todos los niños judíos tenían que saberlo. Y ellos tuvieron ese cuidado de enseñarle a sus hijos la palabra. Eran pescadores, ellos, pero tuvieron ese cuidado. ¿Qué quiere decir? Que no importa el oficio que desempeñemos, tenemos que tener ese cuidado de enseñarles a los hijos, ¿no? Entonces, Andrés esperaba al Mesías, como muchos de los judíos esperaban a su rey. Cuando Andrés oye de Juan el Bautista, va a él y escucha lo que Juan el Bautista predicaba, ¿sí? Entonces, cabe resaltar esto, hermanos, que de los padres de Andrés y de Pedro, que les enseñaron a sus hijos, ¿sí? Nació en Betsaida, igual que Pedro. Betsaida estaba a unos 40 kilómetros de Nazaret. Andrés nació en Betsaida, pero después se fue a vivir a Capernaum y de allí se dirigió hasta donde predicaba Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista predicaba y bautizaba en la orilla del río Jordán, y de Capernaum hasta donde estaba Juan el Bautista era una distancia larga. Si de Betsaida a Nazaret eran 40 kilómetros y estaban dentro del mismo de la misma ciudad, por decirlo de esta manera, el río Jordán estaba mucho más lejos, donde estaba Juan el Bautista, ¿sí? Entonces acuérdense que en ese entonces no había nada en que transportarse más que a pie, ¿sí? Entonces ahí fue donde escuchó la predicación de Juan el Bautista, Andrés, hermanos, ¿sí? Escuchó que lo que predicaba, ¿qué predicaba Juan el Bautista? De arrepentimiento. ¿Qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y allí escuchó esa predicación, la autoridad con la que hablaba Juan el Bautista, hermanos, y le causó un gran impacto a Andrés, ya que él no estaba, era pescador, sí, pero también tenía esa necesidad, ¿no? Esa de que conocía la palabra, de que decía la palabra, las profecías, que iba a venir un Mesías. Deseaba conocer y escuchó de Juan el Bautista que estaba predicando y fue a él, ¿sí? Entonces le causó un impacto en su vida, de tal manera que lo siguió a Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista predicaba que el Mesías llegaría, que él nada más era quien estaba abriendo camino para la llegada del Mesías, ¿sí? Entonces Andrés sabía y esperaba al Mesías prometido. También cabe mencionar, hermanos, que también Andrés ayudó a Juan el Bautista a bautizar, porque venían de las ciudades de Judea para ser bautizados por Juan el Bautista. Era su discípulo. Y un discípulo, ¿qué hace, hermanos? Sirve a su maestro, ¿sí? Sirve a su maestro. Entonces, Juan el Bautista ayudaba en todo Andrés ayudaba a Juan el Bautista a bautizar, ¿sí? De los que venían de las ciudades de Judea, de aquellos que habían aceptado ya el arrepentimiento y que querían dejar su pasada manera de vivir, que habían aceptado lo que Juan el Bautista les predicaba, hermanos. A Andrés, como mencionaba hace un rato, le preocupaban las cuestiones espirituales, por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el Bautista. Por eso es que siguió a Juan el
la pesca era su oficio, ¿no? Pero estaba más interesado en saber de la palabra, en saber de lo que se hablaba y de lo que hablaba Juan el Bautista. Y no se conformó nada más con la pesca, ¿sí? Entonces, mencionábamos que Pedro no siguió a Juan el Bautista, nada más Andrés andaba, seguía a él y era discípulo de Juan el Bautista. Leímos Mateo 4, 18 al 20, donde dice que Jesús estaban ellos y les dijo, que los llamó y les dijo, yo los haré pescadores de hombres, ¿sí? Ahí fue donde Jesús los llamó tanto a Pedro como a Andrés, ¿sí? Aunque aquí en varios de los evangelios se menciona primero a Andrés, aunque fue Andrés quien llevó a Pedro, pero pues para Andrés eso pues no le importaba, ¿no? Que fuera mencionado primero su hermano. Se cree que Andrés era, Pedro era el mayor, por eso era mencionado de acuerdo a su edad, ¿no? Primero Pedro y después Andrés. Sí, vemos a Andrés, hermanos, como un predicador, como un evangelista, pero él evangelizaba no a multitudes, evangelizaba de persona a persona. Llevó a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ven. Y no nada más llevó a él, a Jesús. Así es que Andrés presentó a Pedro, pero también presentó a otros a Jesús como el Mesías. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Dice la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y esto lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Si lo buscan para leerlo, hermanos, por favor. Capítulo 1, 35, capítulo 1, hermana. Sí. Juan capítulo 1, versículo 35. Sí, por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hasta el 40, por favor, pastora. Oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. ¿Sí? Aquí donde le dice el Cordero de Dios, ¿sí? Inmediatamente Andrés lo siguió con el otro discípulo, porque dice que eran dos, ¿sí? Que lo siguió inmediatamente, dejando a Juan el Bautista y siguió a Jesús. Y dice aquí que se quedaron con él. Dice, aquel día era como la hora 10, ¿sí? Y se quedaron con él, dice, les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10, ¿sí? Se quedaron, pues yo creo que se quedaron a escuchar, ¿no? A escuchar de todo lo que Jesús les hablaba a los que ya lo seguían, porque había muchos discípulos con él, muchos seguidores de él que seguían a Jesús. Sí, hermanos, entonces vemos que Andrés desde este momento, hermanos, buscaba la presencia. Era dice que se quedó ahí con Jesús ese día, ¿no? Entonces vemos que buscaba la presencia de Dios, buscaba a escuchar, ya esperaba al Mesías, y cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no dudó en seguirlo.
sino que inmediatamente fue tras de él. Lo vemos, hermanos, que Andrés prefirió estar en la presencia de Jesús. Pero una pregunta a cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que ser intencionales. Andrés fue intencional al buscar y al seguir a Jesús. Y nosotros somos intencionales día a día, hermanos, para buscar la presencia de Dios. Estamos prestos para buscar su presencia. ¿Sí? Así es que Andrés, hermanos, poco es mencionado en la palabra, pero también estuvo presente en varios eventos, en varios milagros que Jesús hizo. ¿Sí? Cuando Andrés, como les mencionaba hace un rato, le dijo a Simón Pedro que habían encontrado al Mesías, fue y lo siguió inmediatamente. ¿Sí? Dice, y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Sí, hermanos, entonces vemos que Andrés fue un presentador del evangelio, un presentador de su palabra. ¿Sí? Vemos también que como les decía, estuvo presente en varios milagros. Estuvo presente en las bodas de Caná, que fue el primer milagro de Jesús, y eso está en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero vamos a leer, voy a leerles nada más unos cuantos versículos, hermanos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Sí? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No menciona el nombre de Andrés, pero dice que sus discípulos. Eso quiere decir que estuvo allí también Andrés, presente en este evento, que fue el primer milagro que hizo Jesús con el vino, hermanos. ¿Sí? También estuvo con los discípulos cuando limpió el templo. Sí, eso también ya lo vimos. Igualmente aquí en este mismo capítulo dice así. Del 16 dice que limpia el templo, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? No son mencionados ningún nombre de sus discípulos, hermanos, pero ahí estaban, presentes con Jesús, porque lo seguían a todas partes. ¿Sí? También estuvo presente Andrés y sus discípulos, los discípulos de Jesús, en el milagro, cuando alimenta a los 5,000. Esto lo vemos en Juan 6. Y aquí hay algo importante que resaltar. En Juan capítulo 6. Capítulo 1. Habla hasta el 14, ¿sí? Dice así, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía de lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aquí está Andrés presente. En estos versículos, hermano, primero les dice: ¿con qué compraremos pan para que coman todos ellos? Y dice que le dijo para probarle. ¿Pero qué hizo Andrés? Solucionó, ¿no? Dijo: aquí está, maestro, lo que hay. ¿Sí? Y le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Vemos a un Andrés, hermanos, que no se cierra ante las circunstancias, no se cierra ante lo que ve, porque dice que había mucha gente. Y en el encabezado dice que hasta la alimentación de los 5,000. Un Andrés que no se cierra, que busca una solución, conocía al maestro, ya había visto que había hecho el milagro con el vino, conocía al maestro y creía lo que él podía hacer, ¿no? Porque le dijo: 2 pececillos, 5 panes de cebada, más, ¿qué es esto para tantos? Pero buscó una solución inmediata. No se cerró a ver a qué decir, pues, porque en otro de los evangelios le dice, pues mándalos ya a sus casas, mándalos que se vayan. Los mismos discípulos les dicen, pues despídelos, porque pues cómo les vamos a dar a comer tanta gente, ¿sí? En los 4 evangelios se registran la alimentación de los 5,000 hermanos, pero solo Juan menciona específicamente el papel que hizo Andrés, que presentó esos pececillos, porque en otro evangelio dice que viendo la multitud y todo eso le dijo: denles de comer ustedes. Eso les menciona Jesús: denles de comer, ¿sí? Entonces le dice aquí en otro versículo, dice: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Felipe le contestó: se necesita más de medio año de sueldo para comprar el pan suficiente para que cada uno coma un bocado, ¿sí? Dice: otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, habló: aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. Sí, Andrés fue, me lo imagino, ¿no? Cuando dijo: ¿qué le vamos a dar a comer a tanta gente? Ya yo creo que ya ellos también habían pensado, habían analizado la situación. Y me lo imagino ahí viendo a ver quiénes traían comida, ¿no? Pues para compartirla. Y dice que fue y presentó al muchacho con lo que llevaba. Sí, dice que ni con medio año de salario había comprar de suficiente pan para que comieran solo un bocado cada uno de ellos. Mas, sin embargo, en la palabra dice que sobró, ¿sí? Que sobró, aunque no quiere decir que si Andrés no le hubiera presentado los 5 panes y los 2 pececillos, Jesús no podía hacer nada, ¿no? Jesús, dice la palabra, él ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Lo que resaltamos, hermanos, es que cada uno de nosotros ante cualquier situación buscar soluciones, no encerrarnos en un círculo, sino buscar soluciones. ¿Qué hacemos? Hay una situación, vámoslo a decir en este lugar, hay una situación económica en la iglesia y todos nos quedamos callados. Pero alguien se levanta y decimos: pues hay que hacer esto, o hay que organizarnos, hay que hacer aquello, buscar soluciones a las situaciones, a cada una de ellas, ya sea aquí en la iglesia, sea en nuestro hogar, sea una situación
con los hijos, sea una situación, incluso podemos hasta apoyar en la calle donde vivimos, o aquí mismo en la colonia, como hemos hecho las labores, ¿no? Buscar soluciones. Eso es lo que hizo Andrés. No se quedó porque nada más se menciona a Felipe y Andrés, a nadie, ninguno de los otros discípulos menciona a Juan, nada más a ellos dos. Sí, en los otros evangelios no se menciona, pero aquí Juan quiso resaltar la labor de Andrés. Sí, hermanos, aunque la palabra de Dios no menciona como algunos otros de los discípulos, porque menciona mucho a quienes mencionan mucho los evangelios de los apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que siempre estaban con Jesús, ¿no? O los llamaba aparte. Pero no quiere decir que los demás apóstoles no, pues como diciendo, no me llame el maestro, pues yo aquí me quedo sentado. No, ellos hacían su labor, hacían lo que ya el maestro les había enseñado, ¿sí? Y compartían lo que ya el maestro les había enseñado, porque ya los había instruido para respecto a todo lo que es el evangelio. ¿Sí? También vemos en otro pasaje, y esto quiero que lo busquemos, igualmente en Juan resalta mucho a Andrés por lo que hizo. Juan capítulo 12. Capítulo 12, versículo 20 al 22. ¿Sí ya lo tienen? Juan capítulo 12, versículo 20. Dice, unos griegos buscan a Jesús, dice el encabezado. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron otra vez. ¿A quién menciona la palabra? A Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Eran del mismo lugar de nacimiento, tanto Andrés como Felipe. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Felipe se acercaba a Andrés, porque bien pudo haber ido Felipe luego a Jesús y decirle, Jesús, te buscan estas personas, son griegas, y no, fue a Andrés y le dijo lo que acontecía, que lo buscaban, y fueron a ver a Jesús. Tomaba esas decisiones, como que le decía, pues tú decide, ¿no? Toma esa decisión de presentar a los griegos. Era quien tomaba las decisiones, quien buscaba soluciones, ¿sí? Andrés servía a Jesús de manera, pues podríamos decir que silenciosa, ¿no? Porque como la palabra aquí no menciona mucho a Andrés, pero lo servía de manera silenciosa. A él no le importaba el reconocimiento, no le importaba que Pedro fuera más importante que él en cuanto a los discípulos, porque Pedro era el líder, ¿sí? No le importaba eso, ni sentía envidia por su hermano, al contrario, sí, como diciendo, pues si yo lo llevé, ¿y por qué él y no yo? ¿Sí? Puede pasar, ¿no, hermano? En que diga, ¿por qué él? Si pues como que lo merezco yo, ¿no? Yo fui primero, yo busqué a Juan el Bautista para oír su palabra, yo llevé a mi hermano ante Jesús, ¿y por qué él y yo ni no yo? Pero eso a Andrés no le interesaba, hermanos. Lo que le interesaba era
llevar el mensaje que ya él había recibido. Me imagino como, ay, no sé cómo mencionarlo, me lo imagino como que con algo nuevo y que lo quiere enseñar, no lo quiere mostrar, como un niño cuando le compran un juguete, ¿no? Y se lo enseña a sus amiguitos, mira mi juguete. Me imagino a Andrés así con la palabra, con el evangelio que Jesús ya les había hablado, ya los había instruido, ¿sí? Así es que a él le interesaba llevar el mensaje de salvación a otros, le quería servir. Así es que también Andrés tenía el don de servicio, ¿sí? Así es, hermanos. En la palabra no menciona a dónde estuvo Andrés cuando empezó la persecución de la iglesia y que todos fueron dispersados, pues nada más no dice para dónde se fueron, pero hay quienes se encargaron, ¿no? de investigar. Hay un escritor, ¿cómo se dice, pastor? Es un escritor, investigador, Flavio Josefo, historiador, exactamente. Flavio Josefo se dedicó a investigar muchas cosas, algo que no está en la palabra, pero sí es una historia allá en Israel, ¿sí? Como aquí en México es la Revolución Mexicana y todo aquello, allá también la historia está marcada, la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, los historiadores se encargaron de investigar, así como Lucas escribió el libro, el Evangelio de Lucas, y le dice a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, déjame buscarle este versículo. En Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿sí? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no fue discípulo de Jesús, Lucas no estuvo con Jesús, Lucas fue discípulo de Pablo, pero dice que se encargó de investigar todo. Me imagino que iba con una persona y le preguntaba, iba con otra y le preguntaba. Dice que quienes lo vieron, ¿sí? Entonces, este historiador Flavio Josefo también se dedicó a investigar. Yo he leído a porciones de él y en una ocasión leí una porción, pues relata desde el libro de Reyes. Es extenso de lo que él ha investigado, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que aunque la palabra de Dios no nos habla de Andrés mucho, pero no quiere decir que no haya hecho nada, que haya escuchado nada más la palabra y se haya ido otra vez a pescar y quedarse allí. No, sino que Andrés dice que cuando fue la persecución y que fueron dispersados, él se fue a otros lugares. Estaba leyendo que dice que se fue a Escitia, que es actual Rusia, ¿sí? Es actual Rusia. Se fue a Grecia, estuvo en Éfeso, en Asia Menor, que es la actual Turquía, ¿sí? En Macedonia. Entonces, él, de una u otra manera, hermanos, no se quedó con la palabra guardada,
¿sí? Incluso en algunos lugares lo tienen como santo patrono, a él, y a la cruz, en la forma como murió, la tienen como y así la llaman la cruz de San Andrés. ¿Por qué, hermanos? Porque fue y habló de la palabra, ¿sí? No quedó con la palabra guardada, o como luego nos menciona la pastora, aprenden y aquí la tienen nada más, ¿no? Sino que fue y compartió el evangelio, ¿sí? Con mucha gente. Este apóstol que silencioso, callado, tranquilo, todo lo contrario a su hermano Pedro. Todo lo contrario, Pedro era violento, ¿no? Cuando fue en el huerto que detuvieron a Jesús, que lo arrestaron, ¿qué le hizo en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hizo? Le cortó la oreja al soldado romano, luego, ¿no? A Malco, ¿sí? Le cortó la oreja. O sea, no, a pesar de que había escuchado ya las cosas de lo que iba a pasarle al maestro, por bien nuestro, por nuestra salvación, como que de momento dijo, ay, ¿cómo se van a llevar a mi maestro, no? Y le cortó la oreja. Andrés era todo lo contrario a su hermano Pedro, ¿sí? Que era tranquilo, analizaba las cosas antes de actuar, todo lo contrario a Pedro, ¿sí? Analizaba las cosas antes de actuar, no no era escandaloso, sino tranquilo, como diciendo, aquí yo hago las cosas y no me importa si me lo reconocen o no me lo reconocen, ¿sí? No me importan si suben una foto al Facebook mía o no, sino que hacía, predicaba de la palabra sin importarle que lo reconocieran o no. Dice que era un discípulo sin el afán de ser reconocido, sin envidia, ¿sí? Y eso hay cosas que hay que aprender, hermanos, de lo que es el apóstol Pedro, ¿sí? Eso, el que pues hablar del evangelio a la gente que está afuera, que necesita de la palabra, ¿sí? Que necesita que se le hable del evangelio de salvación. Cada uno de nosotros, sin tal vez sin que le hablemos y digamos, no, yo estoy hablándole a fulano, sin traerlos. Aquí está el fruto que ya traje, ¿sí? Así como Andrés, que le llevaba la gente a Jesús, él presentaba a la gente a Jesús, ¿sí, hermanos? Hay que aprender de todo eso, de que tomaba decisiones, de que buscaba soluciones, de que analizaba las cosas antes de hablar, antes de actuar, aprender de él, y que no se quedó quieto en un solo lugar, ¿sí? Dice que se fue a varios lugares a predicar. La historia dice eso, ¿no? Que se fue a Rusia, que es a Escitia, que es actual Rusia, a Grecia, donde fue encarcelado, ¿sí? Que estuvo en Éfeso, en Asia Menor, en Macedonia, y cada una de ellas ahí fundó una iglesia, porque no nada más iba y pues hablaba y se iba, sino fundó una iglesia allí, porque estaba leyendo que en Rusia hay una iglesia y que es el santo patrono de ellos. Tal vez ya ahorita pues ya está todo, ya no es como él predicó, ¿no? Porque dice que si es el santo patrono, entonces no es una iglesia como Andrés predicó, como lo era la iglesia primitiva. Todo se va distorsionando, se va adulterando. En varios lugares dicen que él es el santo patrono de su lugar. Entonces vemos, hermanos, que Andrés
predicó en diferentes lugares. ¿Alguno de ustedes alguna vez oyó cómo murió Andrés? Por alguna, a veces que hayan escuchado o que les haya interesado. Por ejemplo, a mí una vez me preguntaron, ¿y qué se sabe de Matías, el que se quedó en lugar de Judas Iscariote? Y me quedé así, digo, no. Me preguntó alguien, me quedé callada. Sí, me quedé callada porque realmente de Matías yo nada más leí hasta donde fue elegido por Judas Iscariote, porque realmente, pues la verdad, hermano, no, a veces no nos interesamos por lo que hicieron, por aquellos quienes dieron su vida por por llevar el evangelio, que dieron su vida por llevar el evangelio, porque si vemos la vida de cada apóstol, no es en la historia de la iglesia, está en la página de la iglesia, está toda la historia de la iglesia, y si vemos la vida de cada apóstol, no es nada comparado a cómo vivimos nosotros ahora, nada. La pastora mencionaba de los apóstoles en el discipulado, nada que ver con los apóstoles que fundaron la iglesia primitiva, los que ahora se llaman apóstoles. Había una característica que la pastora mencionó, que dijo que un verdadero apóstol se va a diferentes lugares a fundar iglesias sin el reconocimiento, sin que ande alardeando, sin que ande subiendo a las redes sociales, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Esta es una característica del verdadero apóstol. Y que hay quienes se van a diferentes lugares a llevar la palabra, y las cuales ni siquiera conocemos a sus nombres, pero hay que tienen ese interés y esa carga por llevar la palabra a otros lugares, ¿sí? Y esto estaba leyendo lo del apóstol Andrés, y digo, ciertamente, ¿sí? Aunque en la palabra de Dios no se mencione mucho de Andrés, él hizo lo que es un verdadero apóstol, ¿sí? Y otros de los demás apóstoles que casi no se menciona la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que no busquemos el reconocimiento de nadie, sino llevemos la palabra de Dios, hermanos. Llevemos pues primeramente, ¿no? Primeramente Pedro, ¿a dónde? Andrés, ¿a quién le llevó el evangelio? A su hermano. Y eso nos enseña algo. Llevar el evangelio a nuestra familia, ¿sí? Eso nos enseña algo, hermanos, ¿sí? Llevar el evangelio a nuestra familia, ¿sí? Hay quienes ya de nuestras familias, hay quienes ya escucharon la palabra, hay quienes ni siquiera tienen el mínimo interés de escucharla, pero no por eso no les vamos a presentar el evangelio, ¿sí? Tal vez tenemos familias que no conocen, que no sean nuestros hijos, sino nuestros familiares, sí, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, que no han escuchado la palabra. Eso Andrés nos enseña a quién tenemos que presentarle primero el evangelio, ¿sí? Y eso nos es un punto a resaltar de Andrés, hermanos. Dice que primeramente fue a Pedro. Me imagino que ya entre ellos hablaban. Yo me imagino que Andrés le decía a Pedro, mira que Juan el Bautista dice esto, que Juan el Bautista dice aquello, ¿sí? Compartían así como nosotros, ¿no? Que el tema de conversación, que puede ser, no, pues que la prédica, mira que estuvo de esta manera, que nos hablaron de esto, nos hablaron de aquello, sí, así mismo me imagino a Andrés y a Pedro, sí, pero bueno, el apóstol Andrés fue alguien que predicó el evangelio, aunque
no fue un apóstol reconocido, hermanos. La historia dice que Andrés fue martirizado por crucifixión. Él no quiso morir como Jesús, como la cruz fue como murió Jesús en forma de T, sino que él dijo, no soy digno, igual que Pedro. Dice, no soy digno de morir como mi maestro. No soy digno, ¿sí? Entonces él dice la historia que él que fue martirizado por crucifixión en la ciudad griega de Patras, alrededor del año 60 después de Cristo. Andrés no se consideró digno de morir de la misma manera que Jesús. Y la historia afirma que fue atado y no clavado a una cruz que fue colgada en forma de X en lugar de T. Y esto lo hizo un procónsul que se llamó Aegeates, que era procónsul de Acaya. ¿Sí? Este procónsul le ordenaba a Andrés que renunciara a su fe, ¿sí? Amenazándolo que iba a ser torturado, pero se rehusó a hacerlo. Y Andrés predicó el evangelio a la esposa de este procónsul. Por eso fue el coraje, el rencor hacia Andrés, porque ya la esposa, su esposa, que se llama Maximina, pues ya no estaba tan de acuerdo con lo que él hacía, ¿sí? Entonces fue por eso que sucedió esto en Andrés, ¿sí? Ya no estaba de acuerdo con él, ¿sí? Y Andrés, después de soportar con paciencia los azotes, fue atado a una cruz y no clavado. Y eso fue para que su sufrimiento se prolongara, ¿sí? Así que él mismo ahí en esa cruz consoló a los que ya habían creído, ¿sí? Consoló a los que ya habían creído en la palabra y oró por ellos. O sea, ¿sí les ha pasado que cuando van a la casa de alguien enfermo y en vez de que ustedes consuelen al enfermo, el enfermo los consuela? ¿Sí? Sí, hermanos. Yo tengo una hermana que está en Nueva York. Mi hermana ha padecido cáncer y gracias a la misericordia de Dios ha salido de allí. Tiene diabetes, la dializan. Si yo veo alguna foto de mi hermana y me duele verla en ese estado, pero cada vez que hablo con ella me fortalece de tal manera, porque me dice, a mí no me importa eso, yo estoy bien, yo voy a la iglesia y le canto al Señor yo estoy bien. Y me ha pasado, hermanos, varias veces que yo hablo con mi hermana, me dice, hermana, tú no te preocupes por mí, porque yo estoy bien, Dios me fortalece y yo estoy bien, no te preocupes. Pero veo las fotos alguna foto que llegan a subir sus hijas en Facebook y veo a mi hermana, aquí tienen su brazo donde le hacen la diálisis, todo esto así, porque ya tiene años que le hacen diálisis. Pero cada vez que hablo con ella, en vez de darle palabra de consuelo, ella me la da a mí de fortaleza. Ella me la da a mí, ¿sí? En que me dice, no, hermana, nosotros aquí seguimos. Y mi hija sigue, y mi hija sirve, y yo también, y en serio. Y ahorita leyendo todo esto digo, sí nos ha pasado, ¿no? Que cuando vamos a darle palabra a alguien, queremos fortalecer a alguien enfermo, pues quien nos fortalece, quien nos ministra es el enfermo a nosotros, porque está más seguro en lo que ha creído. Esa es la diferencia, ¿sí? Que está seguro en quién ha creído. En quién ha creído.
y en las promesas que el Señor ha dado, ¿sí? Por eso es la fortaleza en quien está enfermo, ¿sí? Porque dice, como el apóstol Pablo, ¿no? Dice, pues estoy en dos dilemas, pues en irme ya contigo, Señor, o quedarme para llevar más almas a ti, ¿sí? Así mi hermana dice, no, hermana, tú no te preocupes, porque si yo me voy, tú ya sabes dónde estoy. Así me dice. Entonces le digo, sí, hermana, gracias al Señor. Y ahí estamos platicando, ¿no? Pero ahorita me acordé de esto porque dice que oraba con ellos con ellos y que los consolaba. ¿Sí? Dice que consoló a cada creyente y oró por ellos. ¿Sí? Y dice que por mucho tiempo había esperado esa oportunidad para rendir testimonio a su Señor. ¿Sí? Sí, porque si vemos la muerte de cada apóstol, no fue una muerte bonita, más que Juan, el apóstol Juan, el amado, que murió ya de edad, ¿no? Pero de todos los demás, fueron torturados, hermanos. ¿Sí? Rindieron su vida a Cristo realmente. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? ¿Rendimos nuestra vida a Cristo? ¿O nos afanamos nada más por nosotros mismos? Muchas veces es eso, ¿no? Nos afanamos por nosotros mismos, nuestro trabajo, que tengamos para solventar nuestras cosas, nuestros gastos, y el tiempo libre lo dedicamos para descansar. El tiempo libre lo dedicamos para ir de compras, o para descansar. ¿Rendimos nuestra vida a Cristo? ¿Creen ustedes que el estar aquí sea rendir nuestra vida a Cristo? Hay que analizar eso, ¿no, hermanos? ¿Realmente hacemos algo para el Señor o no lo hacemos? Porque el estar aquí escuchando de la palabra, hermanos, ¿es rendir nuestra vida a Cristo o es para beneficio nuestro? Es para beneficio nuestro, hermanos, porque nosotros nos beneficiamos de la palabra, escuchamos la palabra del Señor y nos fortalece. Pero que esto que recibimos no nada más nos quede en nosotros, no nada más quede ahí, sino que llevemos su palabra, que rindamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Todo ese tiempo que Andrés colgó de la cruz, dice que aconsejó a todos los que presenciaban la crucifixión, que algunas personas intercedieron ante el procónsul, pero Andrés rogó al Señor que le permitiera sellar la verdad con su vida. Le decía a este procónsul Andrés, niega tu fe, como diciéndole, tenle un poquito de valor a tu vida. Pero Andrés le decía, no, cuida tú de no perder la tuya, ¿sí? No tan solo su vida, sino su alma. ¿Sí? Dice, y dice la historia que sus últimas palabras fueron, acéptame, Jesucristo, a quien vi, a quien amo y en quien soy, y acepta mi espíritu. Y murió el último día de noviembre, aunque exactamente no se sabe la fecha exacta. Se cree que en el año entre el 60 o el 69 después de Cristo, en Patras, Grecia. Así, hermanos, aunque vemos que no se habla mucho de él, dio todo por Jesús, dio todo. Él no se preocupaba si tenía una casa, como Jesús le dijo, pues vengan donde vivo, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza, ¿sí? Porque cuando Jesús los mandaba a que fueran a predicar a las aldeas, ¿cómo los mandaba? ¿Qué les decía que llevaran?
¿Sí han leído esa porción? ¿Sí se acuerdan? Que no llevaran más que la túnica que llevara puesta, no llevaran nada más. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que en esto de los apóstoles, pues no, ahora sí que no les importaba los lujos ni las riquezas, sino más que nada llevar el evangelio, ¿sí? Llevar las buenas nuevas de salvación a todos, sí, porque si dice que esto sucedió en el año 60 después de Cristo, el evangelio apenas se estaba difundiendo, el evangelio se estaba llevando a todas las naciones, ¿no? Porque después de que murió Cristo Jesús, se llevó a todas las naciones. Al principio fue a los judíos, pero después a todas las naciones, y ya fue como llegó a nosotros, hermanos. Pero esto, el que llegara a nosotros costó vidas. Incluso la Biblia que tenemos en la mano costó vidas, ¿sí? Costó vidas, y hay países en los cuales cuesta la vida llevar una Biblia, cuesta la vida, y nosotros tenemos esa libertad aquí en este estado, tenemos esa libertad de poder llevar una Biblia en la mano, poder reunirnos aquí, los días que tenemos reunión, que tenemos culto, los miércoles, los viernes, los domingos, los sábados, cuando tenemos reunión, tenemos esa libertad. Hay países que no la tienen. Hay lugares donde mencionar a Jesús cuesta la vida. Así como en algunos lugares cuando empezó la persecución, el creer en Jesús costaba la vida. Y nosotros tenemos esa libertad de poder reunirnos, de poder hablar del evangelio. Aún, hermanos, aún tenemos esa libertad. Y es ahí donde tenemos que analizar y pensarlo bien, y pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza, esa valentía de Andrés, ¿sí? Ahorita que tenemos aún esa libertad, hermanos, de poder llevar el evangelio, de poder en la calle hablarle a la gente que nos encontremos, porque va a llegar el momento en que ya no podemos hacerlo, hermanos, como en otros países. En China, por ejemplo, hay unos lugares en que no pueden hacerlo, que tener un trocito de una página de la Biblia, si lo encuentran, cuesta la vida, y que tienen que esconderse, ¿sí? Tienen que esconderse para escuchar de la palabra, y tienen que, y ahí están, hermanos. La iglesia primitiva floreció y se escondían para escuchar la palabra. Se han oído de las catacumbas. Floreció la iglesia en medio de la persecución. Y nosotros que estamos aquí, que tenemos esa libertad, hermanos, a veces nos ponemos en nuestra comodidad y ahí nada más nos quedamos. Y esto lo digo por mí, hermanos, ¿sí? Nos quedamos en la comodidad de nuestra vida, de nuestra casa. Pero ahorita tenemos la oportunidad, hermanos, de poder reunirnos, de poder hablar de la palabra con esa libertad, de poder estar en cualquier lugar y llevar el mensaje. Cuando ya no la tengamos, vamos a anhelar querer hacerlo. Vemos que si vemos la historia de la iglesia, en los tiempos que eran perseguidos, pues iban y predicaban sin importarles la vida, que perdieran la vida, hermanos. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, analicémonos verdaderamente. ¿Qué hacemos para el evangelio? ¿Qué hacemos para Dios? ¿Servimos a Dios o no le servimos a Dios? ¿Sí? ¿De qué manera le servimos?
una frase, hermanos, que dice así: el valor de servir no se mide por un lugar donde uno sirve. El valor de servir no es aquí en la iglesia que digan, pues, tú eres sugier, tú eres maestro, tú eres maestra de niños. No se mide por eso, hermanos, sino el valor de servir se mide de a quién yo sirvo. ¿Sí? De a quién yo sirvo. No es que sirvamos nada más para quedar bien con alguien, sino que sirvamos para agradar a aquel que dio la vida por nosotros, a aquel que no le importó sufrir, y hubo muchos quienes dieron su vida por servir al Señor. ¿Sí, hermanos? Ahora sí que esto es para reflexionar. La vida de los apóstoles es para reflexionar en nuestra propia vida, en la cual cuando vimos la película, hermanos, del apóstol Pablo, que fuimos toda la iglesia, digo, si así fue la vida del apóstol Pablo, nosotros no hacemos absolutamente nada. Si dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, porque no hacemos más de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Si nos dicen barre, barrimos. Si nos dicen limpia la silla, la limpiamos. Si nos dicen hoy te toca servir, servimos. Si me dicen, hermana, te toca el discipulado o el estudio bíblico, lo hago. ¿Qué más hacemos, hermanos? Por nuestra propia iniciativa, que seamos intencionales para servir al Señor. Sí, hermanos, ahora sí que la vida de los apóstoles es para autoanalizarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Sí? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar al Señor y a pedirle que sea Él el que nos fortalezca, sea el que nos dé esa valentía. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía,